Amigos, muy buenos días. Sean todos bienvenidos a Ponte al Día de su noticiero Venevisión. Lirio Pérez Petit y Ángel López tenemos el placer de acompañarles. De inmediato comenzamos. El presidente de la República, Nicolás Maduro, insistió en que está dispuesto a dialogar con la oposición venezolana, aunque desestimó las acciones de la Asamblea Nacional. El mandatario también rechazó las movilizaciones promovidas por la MUD frente a las sedes regionales del CNE. La hora de la Asamblea le llegará con la Constitución en la mano. Se lo juro. Llegará el día en que el pueblo recupere la mayoría de la Asamblea Nacional y reconstruyamos el poder parlamentario del país para ponerlo al servicio de la independencia, de la soberanía, de la felicidad de la gente, de la felicidad del pueblo. Así será. El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Enrique Márquez, considera que el diálogo entre la oposición y el gobierno debe centrarse en soluciones a los problemas. No es solo sobre la política y sobre quién está en el gobierno o quién no está. El diálogo es sobre los problemas que tiene la gente. Yo quiero que el gobierno diga si está de acuerdo con que la producción nacional de arroz, de maíz, de papa, de legumbres, de sorgo, esté como está ahorita o quiere mejorarla. Si quiere mejorarla, aquí hay una propuesta. Si no, que haga una mejor. El ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, anunció suspensión de porte de armas en Nueva Esparta con motivo de la cumbre de países no alineados. Suspender de manera temporal el porte de armas de fuego y armas blancas en el estado Nueva Esparta, desde el 10 de septiembre de 2016 hasta el 19 de septiembre de 2016, ambas fechas inclusivas en ocasión a la cumbre número 27 del movimiento de los países no alineados que se va a realizar en nuestro territorio. Nuestro país asume la presidencia y debemos garantizar el éxito de esa cumbre, garantizar la seguridad integral. El gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles, condenó los hechos ocurridos a su llegada al Aeropuerto Internacional Santiago Mariño de la isla de Margarita. Durante 4 horas estuvimos, no hubo una sola autoridad. Vino uno de la Guardia Nacional, más bien pareciera que vino fue a chequear cómo se estaba desarrollando la guarimba que montaron dentro del aeropuerto, y que lo tenga bien claro Maduro ni nadie me va a impedir a mí que yo el 8 de septiembre venga acá a cumplir mi promesa con la Virgen del Valle. El gobernador de Táchira, José Gregorio Bielma Mora, aseguró que el Partido Voluntad Popular prepara planes terroristas. Hiram Gaviria, presidente del Partido Puente, aseguró que las declaraciones del vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, demuestran que el país requiere del diálogo para la reconstrucción nacional. El viceministro de Gestión de Riesgo, William Martínez, aseguró que en el estado Sucre resultaron afectadas aproximadamente 1.500 viviendas por las recientes lluvias. El diputado por la Unidad, José Guerra, solicitará a la Asamblea Nacional que investigue la construcción del elevado en la autopista Valle Coche de Caracas por presunto daño patrimonial ante el colapso de las últimas horas por las lluvias. En Táchira, Protección Civil alertó que unas 2.000 viviendas deberían ser desalojadas en San Cristóbal debido al riesgo inminente de desplome por las lluvias. El diputado a la Asamblea Nacional por la Unidad, Tomás Guanipa, encabezó un recorrido por Calabozo en Guárico para escuchar las necesidades de la población. El INAME prevé lluvias en gran parte del país en las próximas horas debido al paso de una onda tropical. Las autoridades migratorias de República Dominicana informaron que vigilan las entradas y salidas de venezolanos al país caribeño. Aseguran que han experimentado una inusual llegada de inmigrantes venezolanos. A juicio de Ugbel Roa, diputado por el PSV, el gobierno norteamericano está desconociendo la voluntad del pueblo chavista. El presidente de la Unión Empresarial del Comercio y los Servicios del Zulia, Gilberto Gudiño, recomienda que los diferentes niveles de gobierno impulsen el comercio en la región. Autoridades militares y civiles de la Gran Misión Abastecimiento Soberano y Seguro visitaron las instalaciones del mercado Mezuca en Petare, donde constataron que la mayoría de los comercios ha respetado los precios fijados.
Tras las lluvias registradas en Caracas, Helen Fernández, alcaldesa metropolitana encargada, responsabilizó al gobierno nacional por el colapso de varias vías. 271 panaderías han sido fiscalizadas por la Zona Operativa de Defensa Integral en Miranda. En la mayoría de los comercios se constató el delito de especulación. El alcalde del municipio Sucre, Carlos Ocariz, relanzó los llamados puntos calientes, plan para combatir la delincuencia en esa jurisdicción. En Monagas, el comandante de la SODI 52, Elías Martínez Moreno, informó que enfrentan la especulación en la red de farmacias de la entidad con diferentes operativos. Acción Democrática denunció que hay 83 alcaldes de oposición con juicios abiertos en diferentes regiones del país. La gobernadora de Monagas, Yelitze Santaella, anunció que el presidente Maduro aprobó los recursos para construir 4.500 viviendas en la entidad. Un estudio realizado por la CEPAL a petición de los gobiernos de Venezuela y Colombia recomienda la apertura total de la frontera. El director del SAIME, Juan Carlos Dugarte, asegura que la entrega de documentos se está cumpliendo. En Guárico, habitantes de la comunidad de Vista Hermosa aseguran que con la llegada de las lluvias empeoran sus condiciones de vida. Petróleos de Venezuela informa que la producción total de hidrocarburos para el mes de agosto cerró en 3.421.000 barriles diarios. En Nueva Esparta, centenares de personas se congregaron para celebrar la Eucaristía de los 105 años de la coronación de la Virgen del Valle. En Cumaná, los habitantes también conmemoraron el Día de la Patrona del Oriente Venezolano. Amigos, es momento de hacer nuestra primera pausa. Ya regresamos con más información. Venimos. El monaguense valora y resguarda los espacios educativos y de recreación de todos sus niños. Ocupa estos lugares promoviendo actividades recreativas, culturales, agrícolas y deportivas. Colabora e involúcrate en sus problemas para ayudar a solucionarlos. Denuncia cualquier hecho irregular que pueda causarle algún daño. Cuidar, querer y preservar nuestros colegios, escuelas y sitios de esparcimiento es fácil y los más pequeños te lo agradecerán. Noticiero Venevisión te recuerda que Venezuela necesita de gente como tú. Necesita del buen venezolano. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. A las 7:42 de la mañana revisamos información en materia internacional. Durante una cumbre regional en Laos, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, insistió en su deseo de cerrar el centro de detención en Guantánamo. El jefe de Estado aseveró que la cárcel es utilizada como herramienta de reclutamiento por las organizaciones terroristas. En su campaña electoral de 2008, el mandatario prometió la clausura de la prisión ubicada en Oriente de Cuba. Sin embargo, Obama, que ha gobernado durante los dos periodos, no ha logrado concretar la iniciativa. La base militar fue abierta por el expresidente George Bush en 2001 tras los atentados del 11 de septiembre. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Carlis Cuadros y comenzamos Estrenos y Estrellas con el esperado regreso de Giordano a los escenarios musicales y el lanzamiento de su nuevo disco. Este jueves se hizo la presentación del último álbum de estudio del cantante venezolano bajo el título El Tren de los Regresos. Se trata de un extraordinario proyecto discográfico repleto de dúos, junto a grandes referentes de la música nacional e internacional como Carlos Vives, Santiago Cruz, Franco De Vita, Servando y Florentino, entre otros. Tiene un total de 10 canciones que marcaron historia a lo largo de la trayectoria de este destacado artista. Giordano ha expresado alegría por el respeto que le tienen a su música y mucho entusiasmo por esta nueva etapa de su vida. Una labor hermosísima cuando te sientas en tu escritorio a idear y a crear este tipo de cosas y dices, bueno, déjame ver a quién llama. Y cuando haces esas llamadas maravillosas y te dicen, yo quiero estar. O esas llamadas que no quieres recibir cuando te dice, ay, a mí cuando me llaman, porque son solamente 10 temas y hay muchísimo repertorio de Giordano que quedó por fuera y muchísimos artistas que también quisieran estar en un disco de Giordano.
Ojalá tengamos la oportunidad de hacer el Tren de los Regresos parte 2, pero este es maravilloso. Yo lo tengo en mi carro, lo tengo escuchando desde hace varios días y realmente cada día digo, hoy me gusta más la de Montaner, mañana me gusta más la de Franco, ayer me gustaba la de Amigos Invisibles y así vamos. Ahorita estamos súper contentos por el lanzamiento de este disco, de verdad que está espectacular. El Tren de los Regresos es el regreso de Giordano, el regreso de sus canciones y la colaboración de muchísimos artistas espectaculares, de verdad, que hicieron que este disco fuera mágico y es refrescante escuchar estas canciones de una forma diferente, con los arreglos diferentes, como cada artista lo interpretó. Y bueno, de verdad que estamos súper felices, orgullosos, súper contentos. Él está también súper emocionado. Este era uno de sus motivos de verdad para su lucha, de su música, su carrera, todo. Y bueno, vienen muchos más. Y cerramos con Usher, quien celebra por partida doble con el estreno del videoclip de su más reciente sencillo promocional y la estrella que recibió en el Paseo de la Fama de Hollywood. El artista estadounidense recibió este miércoles su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, la número 2588 que otorga la organización, aunque el músico y actor dijo que le sabía como si fuera la primera. También agradeció a sus fanáticos y a su madre por la inversión de tiempo, confianza y fe depositada en él. Usher ha vendido más de 65 millones de discos en todo el mundo y ha ganado numerosos premios, entre ellos 8 Grammy. Además, la revista especializada Billboard lo designó como el segundo artista más exitoso de la década de 2000. Su próximo álbum será estrenado el 16 de este mes y hace pocas horas presentó un videoclip que ya cuenta con casi 2 millones de visitas. Amigos, con esto finalizamos. Yo soy Carielis Cuadros y nos vemos en una próxima emisión de Estrenos y Estrellas. Gracias, Carielis. Al regreso, una entrevista a Venevisión, Carolina Zurbarán estará conversando con el chef venezolano Sumito Esteves. Eso va a ser al regreso. Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Bienvenidos a Entrevista a Venevisión. Hoy nos acompaña aquí en el estudio alguien que tiene una trayectoria en los fogones de nuestro país y que además nos representa no solamente nacionalmente, sino internacionalmente. Con nosotros, Sumito Esteves. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Contento. Bien, feliz de tenerte aquí en Entrevista a Venevisión Feliz para yo. hablar de tus proyectos nuevos, a pesar de que tienes cualquier cantidad de años de trayectoria. Sumito viene hoy a acompañarnos porque trae este libro, un libro que están por bautizar, 12 pasos para cocinar la imagen de un país. Interesante el título. Queremos que nos cuentes ya de qué va, porque ya yo leí que este no es un libro de recetas. No es un libro de recetas. O bueno, sí, también se puede llamar un libro de recetas, pero otra receta. Pero nada, tenemos mucho tiempo, y cuando digo tenemos, porque al final hay mucha gente involucrada siempre en los proyectos de uno, soñando, y ahí lo dice muy bien Manual para Soñadores Gastronómicos, soñando un poco las posibilidades que tiene la gastronomía a la hora de generar un discurso cultural en Venezuela, cómo lograr que a través de ese discurso uno pueda capitalizarlo a través de, bien sea mercadeo o simplemente exportación cultural de lo que somos. Y entonces, de alguna manera, lo que hice fue como poner en orden un montón de ideas que había al respecto en 12 capítulos. Y en esos 12 capítulos hablamos, por ejemplo, de la arepa. Sí, cómo no, claro. ¿De qué otros platos teníamos? Sí, la representas hoy en la camisa. Pero, ¿de qué otras cosas nos representan a nosotros afuera? Porque, por ejemplo, leía un poco la nota de prensa y hablabas de esas cosas que la gente que está en el exterior extraña del país, de los sabores. Sí, es que de hecho, si hay algo importantísimo a la hora de que un movimiento cultural tenga sentido, es que tenga embajadores, que tenga gente que también nos represente, ¿no? Indudablemente fuera. Hay muchas maneras de lograrlo, pero no hay cosa más poderosa como embajaduría que la añoranza, que el añorar sabores, la nostalgia es muy poderosa. Entonces, si uno logra conectar esa nostalgia con un discurso es bellísimo, porque entonces tenemos ahora a 2 millones de venezolanos regados por el mundo que le están hablando a otros de su país desde el plano nostálgico, desde el quesotelita, desde un buñuelo de yuca con papelón. Es tan lindo cuando uno oye a una persona hablar en esos términos del país afuera. ¿Qué atributos tiene este libro para convertir a Venezuela en una marca país en el exterior? Sí, en ese sentido sí siento que es un manual, o sea, porque lograr que un hecho cultural como el gastronómico pueda ser el puntal de lanza para tú hacer una marca país, pasa por un proceso, pasa por un camino que pasa por aprender a decir quién eres tú, un camino que pasa por aprender a celebrar lo que eres tú, que pasa por aprender a defender aquello que eres tú, que pasa por construir un discurso con tu propio lenguaje, que no esté basado en imitaciones, sino que simplemente esto soy yo.
Y una vez que tú logras todo ese camino que yo te acabo de escribir, ya tienes como que todos los elementos para, asociado a una bandera gastronómica, para poder generar un discurso publicitario, literalmente, y capitalizarlo, como digo yo. O sea, es bellísimo cada vez que un país logra hacer marcas basadas en elementos culturales. A mí me encanta poner un ejemplo. La gente, yo le puedo preguntar a las personas, ¿tú te imaginas, por ejemplo, que un día un baile sea el elemento con el que vamos a mercadear a Venezuela? Bueno, es como raro, ¿verdad?, que uno diga, pero ¿no te parece raro si es el tango, en el caso de Argentina? Y entonces cuando te das cuenta que hasta un baile, es decir, una expresión cultural del pueblo, es poderosísimo a la hora de mercadear un país. Yo siento, probablemente soy gastrocentrista en el comentario, pero siento que en gastronomía nosotros tenemos una posibilidad enorme de construir una marca Venezuela para vender a Venezuela. Una bandera gastronómica tiene que ser algo que ponga de acuerdo a un país, que sea fácil de replicar en otro país, que a otros países les guste el sabor de eso, que sea exportable los elementos para poder hacerlo. Es decir, hay muchas características que generan lo que es una bandera gastronómica. Nosotros tenemos una facilita, que es la arepa. Sumito, ahora vamos a hablar de otras cosas. ¿Cómo te has reinventado después de tener 27 años cocinando? ¿Cómo cambias los platos? Siempre uno le puede meter un ingrediente y hacerlo distinto, pero ¿cómo te reinventas? Son etapas, ¿no? Como en todo creador, pues, es natural. Pues, la persona que diseña esas bolitas que tienes tu decoración ahí, tú misma, cuando tienes un discurso, una manera de decir las cosas, y esas etapas están asignadas obviamente por muchísimas cosas, ¿no? Por un lado es porque, bueno, al final hay un estilo de hacer las cosas y va cambiando año a año y uno también va perteneciendo a ese estilo. Probablemente, si Dios quiere, tú todavía estés como ancla y como personaje de televisión dentro de 20 años, pero veas un video del día de hoy y digas, mira qué divertido como me peinaba en ese momento. Es decir, es natural que uno cambie en el tiempo, lo contrario sería extraño. Pero al mismo tiempo uno va pasando por etapas que tienen que ver también con la madurez. ¿Crees que todo está inventado en la cocina? No, para nada. ¿No? No, para nada. No hay cosa más dinámica que una expresión cultural. Creer que una expresión cultural es inmóvil es no entender lo que es el concepto de una expresión cultural. No existe ningún tipo de expresión cultural, ni siquiera digamos, las populares, aquellas que vienen de la oralidad, son inamovibles. Hoy en día, ¿quiénes cocinan más, los hombres o las mujeres? ¿O quiénes tienes más que quieren aprender del mundo de la cocina? Profesionalmente, porque habría que dividirlo en ese sentido, pero en términos profesionales, lo que es la industria de la restauración, es decir, los restaurantes, etcétera, sigue siendo mayoritariamente masculino el medio. Y la verdad, chico, por culpa de los maridos. Eso lo tengo yo clarito. O sea, si es hablándolo en términos bien sexistas, pero hablando mal de los hombres, o sea, que el sexismo mira en otra dirección. Las mujeres tienen absolutamente todas las condiciones naturales para ser mejores cocineros que los hombres, por naturaleza. ¿Qué son esa naturaleza? Tienen mejor gusto, mejor olfato, estudiado, no estoy inventándolo, muchísima más capacidad de trabajo, muchísima más capacidad de orden, muchísima más capacidad de gerencia. Entonces, claro, cuando tú tienes, que inclusive en términos casi de cromosómicos, tienes por un lado una persona que tiene mejores capacidades naturales, así como alguien es natural para poder jugar fútbol y otros no, etc. La gran pregunta es ¿por qué? Porque entonces el que no las tiene tan redonditas esas capacidades es el que se impone, que en este caso es el hombre. Bueno, porque es un horario totalmente incompatible con lo que es una relación de pareja, de acuerdo a lo que son los códigos hoy en día todavía. No hay marido que se cale a una mujer llegando a la 1 de la mañana todos los días y que no se pare a hacerle el desayuno. Yo mismo lo he visto en cocina cada rato, como esa misma presión del matrimonio termina sacando de la cocina joyas, verdaderas joyas. ¿Qué queremos con este libro? Quiero que haya reflexión, eso por lo menos es la intención. Sé que suena un poco pedante que uno diga que lo que yo escribí genera reflexión en otros, pero obviamente esa es la esperanza que uno tiene. Gracias por haber estado aquí con nosotros, todo el éxito del mundo. ¿A todas las personas lo pueden conseguir en las librerías del país? Sí, cómo no, es de distribución nacional y de hecho ya en un mes también va a estar en formato electrónico. Ay, maravilloso. Entonces, bueno, ya ustedes lo saben, lo pueden adquirir y por supuesto seguir apoyando a Sumito. ¿Tus redes sociales? @SumitoEsteves en Instagram. Perfecto, muchísimas gracias. Hasta aquí, Entrevista Venevisión. Muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado. Muchísimas gracias a ti, Carolina, por esta entrevista. Así termina esta emisión matutina. Recuerden, Noticiero Venevisión Canal 4 reporta. Ustedes deciden. Pásenla bien. Feliz fin de semana.